el contacto en este momento con el ministro de la Presidencia, don Juan Carlos Orillac. Ministro, gracias por su gentileza de atendernos esta mañana. Voy al punto porque sé que usted tiene otras obligaciones, parece hoy un día complicado. Voy primeramente al tema de los cierres, ministro. Hay algunos puntos donde se mantienen algunos cierres y me sorprende un comunicado de la policía diciendo que la gente no transite por Hornito porque por Hornito hay situaciones de inseguridad, que no transiten ni caminen. No es la policía la que debe poner orden en Hornito, en El Piro, en Ñurún y en esas áreas que son realmente muy pocas las que están cerradas y trancadas. ¿Cuál es el punto aquí, ministro? Bienvenido, buenos días. Panamá entero le escucha en este momento. Muy buenos días, Julio. Placer siempre estar en tu programa. Y saludos a todos los radioyentes. Mira, el tema de los cierres, digamos, se ha ido controlando bastante. Cada vez hay menos cierres permanentes en el área particular en la cual hace el señalamiento. Digamos que es un área un poco más complicada y obviamente no estamos hablando de un solo cierre, sino varios cierres que se hacen en esas áreas y por supuesto en horas de la noche se torna un poco peligroso y las advertencias van dirigidas a ese momento, porque hay quienes se aprovechan de este tipo de cierres para hacer su fechoría y obviamente si bien es cierto es la policía la llamada al orden, tampoco queremos de alguna u otra forma dejar de advertir que es preferible no digamos transitar en ciertas horas y obviamente mientras se va calmando y poniendo en orden el tema de las aperturas de las calles. Buen punto, ministro. Esperamos, este es un clamor de la comunidad, esperamos que se mantenga ese orden y que los manifestantes protesten todo lo que quieran, pero no cierren calles, que es lo que paraliza la economía. El punto de Saúl Méndez, ministro Suntrack y demás, en redes sociales pululan versiones en el sentido de que se trata de una persecución política, violación de derechos humanos. ¿Cuál es su lectura del tema? Mira, ese caso en particular obviamente viene a raíz del manejo que se viene dando con respecto a la cooperativa múltiple RL del Suntrack, toda vez que es una investigación que no nace en esta administración, quiero aclararlo, es una investigación que viene por una denuncia del año 2022. Entiendo yo que de un privado o una persona que se sintió afectada y obviamente eso origina una serie de auditos y demás que llevan, digamos, de alguna forma a tomar la decisión que se tomó o que se está tomando con respecto a la cooperativa IPACOP. El caso del señor Saúl Méndez, digamos, no es un tema particular que corresponde al Ejecutivo, es un tema de la justicia panameña. Todos pudimos ver el caso de la audiencia del señor Jaime Caballero y el tema de la justicia no compete al órgano ejecutivo y lo que menos pinta aquí es un tema político, porque aquí ahorita mismo, digamos, el señor Saúl Méndez representa a una dirigencia que bien lo he dicho, que cuando no ha ganado en las urnas crea caos y ha estado acostumbrado a cerrar calles, a la violencia y a incitar al país, ¿no? Y más que traer beneficio, ese sindicato, sus propios agremiados, lo que hemos visto es que ha traído beneficios a algunos de ellos con los fondos probablemente de sus asociados, y esto es un tema de la justicia ordinaria y no corresponde al órgano ejecutivo. La decisión del señor Saúl Méndez de asilarse o pedir asilo en una embajada, a los efectos nosotros como gobierno no consideramos que es un tema político, porque esto viene precedente de un tema que se abrió en una investigación. Así que por ese lado es lo que yo pudiera comentarte. Ministro, estoy bajo la impresión que la petición de asilo político del dirigente Saúl Méndez va a representar un antes y un después en la lucha del movimiento popular. Puede representar
la agudización de las protestas en la calle o puede representar una desmovilización de las protestas en las calles. Desde su óptica, desde su perspectiva, ¿se quita al gobierno un dolor de cabeza con esta petición de asilo de Saúl Méndez? Bueno, no quiero entrar en el detalle porque eso sería especular sobre qué va a suceder con respecto a las protestas que pudiera seguir incitando el Suntra. Lo cierto es que desenmascara probablemente a un esquema que se ha venido manejando, porque recordemos que el señor Saúl Méndez y parte de esa directiva vienen montados sin prácticamente oportunidad a renovarse por más de 30 años. Entre el señor Genaro López y el señor Saúl Méndez han estado dirigiendo ese sindicato y no dan oportunidad a que haya otras figuras que puedan velar por eso. Pero qué vaya a suceder ahorita o no, no creo que sea un tema particularmente del señor Saúl Méndez. Yo creo que la población, los agremiados, los asociados de ese mal llamado sindicato se han dado cuenta la génesis de defender a capa y espada intereses personales y no el bienestar ni de esos asociados o agremiados ni del país, porque cada vez que cierran, como bien lo dijiste, ponen en riesgo la economía del país, y cada vez que ellos salen, por lo general ha habido violencia y no han sabido mediante el diálogo, porque vayamos a ver simplemente la razón por la cual ellos están en este momento incitando a los cierres y demás, es porque no estaban de acuerdo con la mayoría en el tema de la ley y las reformas de la Caja de Seguro Social, un tema que se dialogó por 5 meses en la Asamblea. Tuvimos 3 meses el Ejecutivo haciendo consulta, conversando con ellos, pero ellos al final siempre decían o esto o nada, y eso no es la forma de llegar a consenso en este país. 48 diputados definieron cómo iba a ser el final de esa ley. Eso es democracia, y pretender que ahora algunos diputados hablen de diálogo, porque en ese momento pudieron haber hecho todo lo que debían haber hecho, pero además de eso, en un diálogo que no tiene ni un sentido, porque esto es un tema bien discutido por 8 meses y 5 meses en la Asamblea, y aprobado por 48 diputados. No fue un madrugonazo, no fue un pirijala de 36 votos, ni mucho menos. Así que yo lo veo de esa forma. Ministro, para concluir, porque sé que tiene otras obligaciones, el tema de Saúl Méndez implicaría, desde el punto de vista práctico para el gobierno nacional, y aunque la Cancillería tendría que ver con ese tema, una salida de Panamá del dirigente Méndez, y las investigaciones frente a ese tema que ustedes habían realizado implicaba que se estaban utilizando fondos para las protestas en las calles del Suntra. Bueno, ahí tienes 2 cosas que te aclaro. La primera, el tema del asilo, es una figura que se maneja, digamos, y es otorgada por el país al cual se le solicita. No interviene la Cancillería. Nosotros en esa petición simplemente debemos esperar el análisis de del gobierno de Bolivia, quien definirá si considera que los argumentos que señala el señor Saúl Méndez son o no son un tema de otorgar el asilo. Con respecto a las investigaciones, realmente nosotros no estamos indicando que propiamente de lo que corresponde a la cooperativa y demás se estaban utilizando dinero a los efectos de lo que hoy sucede en el país. Lo que hemos visto, porque como bien te comenté hace un momento, esto es una investigación que viene de 2022. Entonces, y más bien pareciera que lo que se hizo con la cooperativa
es utilizar los bienes de los asociados y demás para beneficiarse a sí mismos, porque prácticamente, según el informe de la licenciada Erika Vargas, la directora de IPACOP, habían manejos irregulares que llamaron la atención y que obviamente generaron la toma de decisiones, como un préstamo, por ejemplo, uno de los casos, a un propio directivo de la cooperativa, arriba de $50,000, y que el mismo fue cancelado en un plazo de 2 años, cuando el préstamo se había hecho por 60 meses, si mal no recuerdo, y además de eso, él mantenía dentro de sus declaraciones de ingresos que estaba rondando los 2,000 y tantos dólares, pero hacía abonos de $5,000 todos los meses en efectivo. Entonces, estas situaciones más otras, que prácticamente el 70% de los fondos de la cooperativa en razón de préstamos y demás, prácticamente los manejaban 5 personerías jurídicas todos ligados al grupo o a la dirigencia de Sultra. Digamos que los asociados y cuentavientes que pudieron a veces digamos incorporado a la cooperativa o entrado, no se veían beneficiados del todo, ¿no? Gracias, ministro. Y aparentemente hay una buena noticia para la estabilidad y fortalecimiento económico del país, porque algunos proyectos icónicos de la administración del presidente Mulino empiezan a restablecerse, empiezan nuevamente la incorporación de trabajadores a esos proyectos. ¿Usted tiene un balance de esa situación en el país? Sí, mira, casualmente en el día de ayer y antes de ayer hemos visto por parte de los ministros que ven cada uno los proyectos y demás, el informe de que muchos de los trabajadores están pidiendo regresar, se les está, acompañando a que puedan regresar y obviamente bajo el criterio de la seguridad de ellos, porque hubo muchas amenazas en contra de tanto profesores como de trabajadores de la construcción. Y muchas escuelas también ya están retomando el tema de las clases presenciales y en el caso de la construcción, proyectos importantes, como bien lo dice el Cuarto Puente y otros más, están ya laborando y los mismos trabajadores han pedido regresar, ¿no?, a laborar al proyecto. Buen punto, ministro. Eso trae una tranquilidad al país y vemos con esto que quizás en pocos días estemos ya retornando a la paz y tranquilidad y que el país siga adelante, que es lo que necesitamos para salir adelante, para triunfar. Buen punto, ministro. Me quedo con esa última reflexión.